Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esta que sería la 10ª sesión. El material ya se los he compartido en el aula. Únicamente pues recordarles de la discusión, ¿verdad? Que es un video que tienen que ver esta semana y la evaluación va a ser la próxima semana. Se va a realizar la próxima semana, les voy a habilitar la evaluación. La otra cosa que les quería pedir era que revisaran las notas, ¿verdad? Ya las pasé al sistema de notas y si hay algún inconveniente, pues alguna incongruencia o algo, pues me escriben y pues con gusto les solvento, ¿verdad? Solo si me confirman que estamos viendo la pantalla, la presentación, perdón. Sí, ingeniera, se ve perfectamente. Sí, ingeniera. Bueno, gracias. Ok, entonces vamos ahora a comenzar a ver la parte de la ejecución de la auditoría. Si ustedes revisan el programa, como tal no aparece en el programa no aparece por unidad como una especie de guía de auditoría, ¿verdad? Es decir, como las fases, no aparece. Sin embargo, cada contenido yo lo voy incorporando en cada una de las fases de la auditoría. Entonces, no dejamos sin cubrir ninguno de esos temas, ¿verdad? Entonces, el día de ahora, pues en la sesión número 10 nos corresponde a la parte de herramientas, herramientas para la auditoría y lo vamos a ver durante la sesión, ¿verdad? Pero en la sesión anterior pues habíamos visto la parte de la planificación, ¿verdad? Y en esta vamos a incluir ya la parte de la ejecución de la auditoría. Si se recuerdan, yo les había mostrado unas fases al final de la sesión anterior, ¿verdad? Una era la planificación, que estuvimos viendo la sesión anterior, la otra era la ejecución, la siguiente pues es el seguimiento, ¿verdad? A la auditoría, ¿verdad? La auditoría como tal y luego el seguimiento, ¿verdad? Entonces el día de ahora vamos a ver la parte de la ejecución. Vamos a ver un poco sobre la gestión de activos, ¿verdad? Cuáles vamos a considerar nosotros de ahora en adelante los activos con los que vamos a trabajar como auditores, ¿verdad? Con los que vamos a tener en cuenta y los niveles organizativos que podemos encontrar, ¿verdad? Luego también vamos a ver los riesgos sobre los activos que más adelante, ¿verdad? En la parte de donde estemos realizando el proceso de auditoría, pues vamos a ver la importancia de conocer los riesgos, ¿verdad? De hecho, pues en la parte de la ejecución podemos ver cuáles son los riesgos y la importancia de conocerlos. Vamos a involucrar un poquito COVID para ir introduciendo de qué forma lo vamos a utilizar en el proceso de auditoría y algunas herramientas que se utilizan en el proceso de auditoría. Y a raíz de esto, pues, cuáles son las evidencias que nos pueden funcionar. Primeramente, pues vamos a tener ahí la gestión de los activos de información. Como les mencionaba, pues actualmente, bueno, la mayoría de ustedes ya sabe que el activo más importante ahora, hoy en día, de las empresas, de las organizaciones, pues es la información, ¿verdad? Es como el activo primordial, ¿verdad? Y sin él, pues no es posible, ¿verdad? Que las organizaciones soporten sus procesos, ¿verdad? Sus sistemas. Entonces es necesario, ¿verdad? Establecer una base de gestión para estos mismos, ¿verdad? Para la seguridad, para mantener la seguridad o resguardar la seguridad de estos activos. El uso de mecanismos de acceso remoto facilita el acceso a los datos y la exposición a riesgos de seguridad como hackers, crackers, virus, ataques de denegación de servicio, entre otros. Han elevado el perfil de riesgo de la información. Los que ya vieron el video, ¿verdad? De que está en la discusión de esta semana, pues se pueden dar cuenta de la importancia del manejo de la información para las organizaciones grandes, ¿verdad? Cómo
para ellos sí representa un negocio prácticamente redondo, ¿verdad? El contar con el análisis de nuestros datos, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos en Internet o de lo que nosotros contribuimos a las organizaciones sin darnos cuenta probablemente, ¿verdad? Por eso pues es importante que dentro de las organizaciones se cree un modelo, ¿verdad?, de gestión para seguridad de la información o de los activos que son parte de la organización. Y dentro de esta pues tenemos la pirámide tradicional, ¿verdad?, que ya conocemos, ¿verdad?, en donde se divide pues en los 3 niveles: el operativo, el táctico y el estratégico, ¿verdad? En la parte a su izquierda, pues podemos ver que en la primera es la gestión operativa, la táctica, la estratégica, y si vamos en sentido de la base de la pirámide hacia arriba, pues obtenemos una cadena de valor de información, ¿verdad? Y si vamos de la parte estratégica hacia el operativo, pues es donde se giran las decisiones organizacionales, ¿verdad? Vemos que el origen, pues, está en la parte estratégica, y pues las decisiones que son tomadas pues son las que impactan en la parte, en los niveles más bajos, ¿verdad? Podemos ver que el nivel operativo pues nos proporciona datos, el nivel táctico información según este diagrama, ¿verdad? Y el nivel estratégico ya provee pues conocimiento con el cual pues se toman las decisiones. Pero ahora tenemos una pirámide actual, ¿verdad? Una moderna, que de hecho no es pues la única, sin embargo pues siempre sigue prácticamente la misma lógica, ¿verdad? Ahora está más desagregada posiblemente por la diversificación de procesos, de funciones de una organización o el tamaño, pues, en cantidad de empleados, ¿verdad? También de la organización. Y aquí, pues, encontramos un nivel estratégico, administrativo, nivel de conocimiento y operativo. Y en este, pues, están directores, gerentes, ¿verdad? Trabajadores del conocimiento y de datos y personas siempre, pues, operativas. Entonces, vemos que ya incrustamos pues la parte directiva, ¿verdad? Ya se ve como un nivel, ¿verdad? En el que ya es prácticamente una toma de decisiones en concreto y para la cual nosotros debemos ejecutar el proceso de auditoría, ¿verdad? O generar un informe de auditoría que concuerde con los objetivos organizacionales, ¿verdad? Que realmente sea un informe confiable, ¿verdad? Que sea capaz, ¿verdad?, de identificar que lo que se está realizando pues sea de acuerdo a cómo se ha establecido, ¿verdad?, ya sea en manuales, ya sea en políticas, en procedimientos, ¿verdad?, y que los que no pues se puedan ir corrigiendo en el camino, ¿verdad?, si hay fallas. En cuanto a la gestión de activos, pues esta parte en la organización es un marco de políticas y procedimientos, ¿verdad?, directrices, para establecer, mantener la seguridad de la información en cualquier tipo de organización. Entonces aquí las organizaciones pues van a tener en cuenta, ¿verdad?, el uso de ciertos estándares, ¿verdad?, que se acoplen o se acomoden, ¿verdad?, a la parte operativa, estratégica, táctica, dependiendo pues los niveles organizativos que ellos posean, ¿verdad?, o los procesos pues que ellos estén desempeñando. Y ahí entran entonces las ISO, ¿verdad?, pueden entrar inclusive las mismas políticas de la organización, ¿verdad?, la política de seguridad que habíamos visto hace unas clases, ¿verdad? Pueden entrar también los frameworks como COVID, ¿verdad? Que pueden servir pues de guía para generar estándares dentro de la organización. Los elementos claves, ¿verdad?, para asegurar o para prever que la gestión de seguridad de la información sea exitosa, ¿verdad? Es decir, que genere un valor agregado, por lo menos cumpla la función mínima, ¿verdad?, que debe de ejercer, ¿verdad? Tenemos el liderazgo, el compromiso y respaldo de la alta dirección. Sin ella, pues realmente si yo les he mencionado que si no hay un verdadero respaldo de la dirección, probablemente tengamos muchos planes, muchos cambios que queremos hacer. Sin embargo, si no tenemos el respaldo, pues no creo yo que sea fácil pues el llegar a ejecutar, ¿verdad?, ciertas metas que se han trazado, ¿verdad?, ya sea en la dirección informática, en el departamento, en el área. El establecimiento de políticas y procedimientos, yo creo que la parte actitudinal, que es la primera de liderazgo y compromiso,
ahora en día es bastante importante porque no solamente ya consideran la parte técnica, el conocimiento técnico, sino que también las habilidades que ustedes puedan llegar a desarrollar dentro del ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, luego viene el establecimiento de políticas que les decía que es necesario tener claro, ¿verdad? Y estas políticas obviamente vienen amarrado con el punto, el primero, ¿verdad? Porque pues si no hay respaldo de la dirección, escasamente van a poder ustedes generar políticas y procedimientos que sean de conocimiento de toda la organización, ¿verdad? Y que sean respetados y que sean implementados. La asignación de funciones y responsabilidades de seguridad, es decir, que realmente haya personas encargadas, ¿verdad?, que ejecuten ciertas actividades que lleven a, a monitorear, ¿verdad?, las políticas de seguridad en este caso, ¿verdad?, a monitorear que esto se cumpla, a verificar, ¿verdad?, el control interno, verificar que todos los procedimientos se hacen de acuerdo a como han sido establecidos. La concientización y la formación de seguridad para todo el personal, ¿verdad? Replicarlo hacia los niveles más bajos, de hacerlo pues de forma horizontal y vertical. Y dentro de la organización, el monitoreo y cumplimiento, ¿verdad? No solamente hacerlo, implementar algo, sino que darle un seguimiento, ¿verdad? Que implica pues verificar que se estén ejecutando las acciones, las actividades y que se cumplan de acuerdo a lo establecido. También que haya pues tratamiento y respuesta a incidentes, es decir, que todo tenga pues un procedimiento a seguir y que haya una solución y se dé un tratamiento a los incidentes. Dentro de la gestión de los activos de información, entonces, vamos a encontrar siempre dentro del concepto de la misión, ¿verdad?, de la función de auditoría, vamos a encontrar algo muy importante que son los recursos de información y lo vamos a llamar activos o recursos, ¿verdad? Recordemos que la misión principal de la auditoría es proveer a los órganos de gobierno y gestión, ¿verdad?, de una seguridad razonable, que los sistemas de control interno de los recursos de información de dicha organización estén bien definidos y efectivamente administrados y que apoyan y ayudan a la creación de un valor de la organización, de valor de la organización. Es importante preguntarnos para quién desarrolla su labor la función de auditoría, ¿verdad? Obviamente ya dijimos que lo desarrolla para la alta dirección, ¿verdad? No para el jefe, de hecho, el jefe de staff, ¿verdad? O del departamento de auditoría, sino que para la dirección. ¿Qué debe realizar? Pues verificar, ¿verdad?, que todo esté bajo el cumplimiento normal que debe de cumplir, ¿verdad?, todas las áreas de la organización que están siendo auditadas o que se les está realizando el examen especial de auditoría. ¿Y sobre qué va a actuar, verdad? Pues evaluar todas las políticas y procedimientos, toda la normativa o regulación legal, ¿verdad?, reglamentación legal que esté activa en el momento, ¿verdad? Y que se esté actualizada y bajo la cual pues va a ser el marco de trabajo o el marco de acción sobre el cual va a trabajar. Ahora bien, como se estableció en la definición de la misión, esta circunscribe a los recursos de información de la organización y veamos con claridad este punto. Intuitivamente podemos establecer que los recursos de información son todos aquellos activos que necesitan utilizar la organización para poder dotarse de adecuados sistemas de información que soporten sus procesos operativos o de negocio, así como para transmitir y sintetizar la información hacia todos los elementos que están involucrados dentro de su proceso o de su sistema, ¿verdad? Ya sea pues gestión, administración, dirección, ahí menciona pues accionistas, empleados, proveedores o público en general, ¿verdad? Dependiendo pues a lo que se dedique la organización. Y vamos a tener en cuenta entonces dentro de estos recursos, vamos a tener 5 tipos, ¿verdad?, de recursos. Vamos a tener los datos, que van a ser los átomos de información, ¿verdad?, la mínima unidad de información. El software de aplicaciones, que deben aportar información al usuario. Tecnología de activos, hardware y software, que sin ellos pues no podemos tener software de aplicaciones, ¿verdad? Las instalaciones se refiere pues a la ubicación física donde se van a instalar las operaciones de la organización. Las personas
que les decía que era ya reconsiderado también activo en las organizaciones que participan de manera activa de recursos, participación activa de recursos humanos especializados. Es decir, aquí ya habla de recurso humano especializado, personal que se dedique directamente a las funciones que le han sido encomendadas. Si es auditor, auditor, si es desarrollador, desarrollador, si es analista, analista, etcétera. Entonces aquí tenemos la definición de cada uno, ¿verdad? Datos, obviamente la información está compuesta por cientos, miles, millones tal vez de datos que combinándose en forma lógica y estructurada producen la información. Por tanto, los datos son átomos de información. En cuanto al software de aplicaciones, los datos para combinarse y estructurarse necesitan aplicaciones que los presenten de forma lógica y entendible para los usuarios, de forma que dichos datos aporten información al usuario de dicha aplicación. La tecnología, pues para poder desarrollar y ejecutar las aplicaciones, ¿verdad? Que estábamos hablando anteriormente y que soporten la organización, necesita contar con activos de hardware y software. En este caso de base, por ejemplo, que sistemas operativos, ¿verdad? Bases de datos, frameworks sobre los cuales pueden trabajar, así como redes de comunicaciones sobre los que hay que construirlos y sobre los que van a operar. En cuanto a las personas, lógicamente todos los activos anteriores, ¿verdad? No pueden ser explotados y ejecutados sin la necesaria participación de recursos humanos especializados en estas labores. Las instalaciones deben contar con ubicaciones físicas donde alojar la tecnología que necesite la organización. Entonces, estos van a ser los 5 tipos, ¿verdad?, de recursos que vamos a considerar para la ejecución de la auditoría. Entonces, ya tenemos pues la gestión de la seguridad. Dentro de la gestión de la seguridad estamos viendo que vamos a tener en cuenta los recursos, ¿verdad? Ya definimos cuáles son los recursos y ahora vamos a tener en cuenta la gestión de riesgo. Es decir, ya vimos cuál es, en el caso de la gestión de los activos de información, ya tenemos conocimiento que debe haber un manual, unas políticas, ¿verdad?, que deben resguardar pues los activos de la organización, previamente pues haberlos identificado, ¿verdad?, cuáles son los que vamos a manejar y posteriormente a identificar pues los riesgos, ¿verdad?, que para esta parte solo vamos a hablar algo pues, algo vago, ¿verdad?, y vamos a tener unas actividades ya de discusión en cuanto a los riesgos. Vamos a usar una herramienta en línea en la que vamos a ir haciendo el torneo que les había mencionado, ¿verdad?, para poder identificar cuáles son los elementos del riesgo, ¿verdad? De ahí van a formar grupos, yo les voy a indicar cómo lo vamos a ir haciendo y vamos a ir haciendo pues prácticamente una actividad en donde se van a ir descalificando por equipo para poder identificar esto de los riesgos. Pero a grosso modo la gestión de riesgos, ¿verdad?, antes de empezar a detallar sobre los riesgos, va a ser una parte muy importante porque usted debe de tener en cuenta cuáles son los riesgos que están dentro de su organización, cuáles son amenazas, ¿verdad?, cuáles representan una amenaza y cuáles son una debilidad, ¿verdad? Las amenazas, pues, que ustedes saben, pues son factores externos, ¿verdad?, dependiendo del contexto, y las debilidades, pues, son factores internos, ¿verdad? Entonces, nos habla que el principal objetivo de la administración de riesgo como primera ley de la naturaleza es garantizar la supervivencia de la organización, minimizando los costos asociados a los riesgos. Entonces, ese es el principal objetivo, ¿verdad? Que garanticen que estos recursos estén siempre trabajando, presentes, funcionales, ¿verdad? Y pues les mencionaba al inicio que uno de los problemas más graves, ¿verdad?, en las organizaciones es que no tienen gestión de riesgos, no identifican riesgos, no tienen planes de contingencia y no invierten, por lo tanto, en seguridad. Y lo vienen a hacer hasta el momento en el que han tenido o se les ha ocurrido un desastre, ¿verdad? Y pues ahí radica más que todo cuál es el defecto de la administración de los riesgos en la ausencia de objetivos claros. Si no hay objetivos, pues obviamente que no va a poder
prever, ¿verdad?, políticas que establezcan, pues, la seguridad o que garanticen, ¿verdad?, la funcionabilidad de los activos de la organización o la disponibilidad. La administración de riesgos es una aproximación científica del comportamiento de los riesgos, anticipándose a posibles pérdidas accidentales con el diseño e implementación de procedimientos que minimicen la ocurrencia de pérdidas o el impacto financiero de las pérdidas que puedan ocurrir. O sea, es decir, si dice que es una aproximación del comportamiento de los riesgos, o sea, usted se va a imaginar, ¿verdad?, qué es lo que puede suceder en base a todos los factores externos e internos que tenga dentro de la organización. Y pues para eso también están los planes de contingencia, ¿verdad? Y pues de esos planes de contingencia, de recuperación, deben ser probados, ¿verdad?, adecuadamente en un entorno, pues, tampoco tan aislado, pero sí pues en un ambiente controlado, ¿verdad? Para el momento pues que llegara a ocurrir un incidente, ¿verdad?, un desastre, se pueda verificar si el objetivo de de la administración o de la gestión del riesgo se está cumpliendo o se está funcionando, ¿verdad? Se está dando los frutos que son los que se esperan. Los objetivos de la administración del riesgo están formalizados en una política corporativa de administración del riesgo. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es decir, si usted no tiene normado un plan de contingencia en una política corporativa, ¿verdad?, que viene aprobada por la dirección, probablemente pues el plan de contingencia no surta mucho efecto, ¿verdad? Es decir, el plan de contingencia está solamente escrito, pero no está aprobado por nadie, no está aprobado, ¿verdad? Y eso puede ser también una observación de auditoría, ¿verdad? Ya sea que no cuente, ya sea que haya pero no esté autorizado, ya sea que haya pero nunca se haya aprobado, que haya pero no se haya aprobado o haya fallado pero nunca se haya actualizado. Entonces, pues ahí va a depender de los objetivos de la administración, ¿verdad? Y eso puede ser pues posible punto de observación de auditoría. Idealmente los objetivos y políticas de la administración de riesgo deben ser producto de las decisiones de la alta dirección, ¿verdad? Obviamente que no puede surgir de la parte operativa, puede ser que sí se establezca cuáles pueden ser los riesgos, pero los objetivos no los puede plantear pues la parte operativa, ¿verdad? La administración de riesgos se ha considerado como un área funcional especial de la organización, por lo cual se han ido formalizando sus propios sus principios y técnicas. El factor más importante para determinar cuáles riesgos requieren alguna acción específica es el máximo potencial de pérdida. Algunas pérdidas pueden ser potencialmente devastadoras, literalmente fuera del alcance de la organización, mientras que otras envuelven menores consecuencias financieras. Aquí pues todo esto va a estar en una balanza, ¿verdad? Porque usted puede decir cuáles son las ventajas y las desventajas. Usted puede decir, bueno, aquí tengo mucho riesgo, ¿verdad? Estoy en una zona altamente sísmica, o por ejemplo, usted puede decir que el edificio, ¿verdad?, donde se fue la organización por cuestiones económicas, pues está cerca de una quebrada, ¿verdad? Entonces sí que constantemente se inunda esa quebrada. Cuando llueve demasiado, pues se rebalsa, se inunda. Entonces hay un riesgo ahí, ¿verdad?, que tiene un factor externo, ¿verdad?, que no lo pueden controlar. Sin embargo, pues la parte de administración o de gestión es la que debe prever si es factible, ¿verdad?, tanto técnica como económicamente. Digo económica no es porque lo va a definir, sino porque él va a establecer cuáles son los costos, por ejemplo, de pasar sus servidores a la nube, ¿verdad? Y dejar los servidores físicos con los que ellos cuentan, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de dejar los equipos, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de implementación, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está perdiendo? Si acaso se migran a la nube, ¿verdad? Todos sus servidores, todos sus servicios, etcétera. Pero si el encargado de la administración ve que es lo más factible, ¿verdad?, ve que es lo mejor, pues es quien va a encontrar la forma en la que se aprueben políticas y objetivos que trabajen y se orienten hacia el trabajo en la nube, por ejemplo. Entonces, y les mencionaba también que es importante
que usted debe prever, ¿verdad? De cierta tecnología que se debe utilizar dentro de las organizaciones, sin embargo, debe prever también que los costos no sean altos, ¿verdad? O que sean de acuerdo pues a la capacidad económica de la organización. Entonces, no solamente porque proponer y proponer, ¿verdad? Usted va a ir y va a agarrar los servicios pues más caros, más altos, o no le importe, no vea los costos, ¿verdad? Porque siempre va a haber una parte financiera que lo va a estar bloqueando, ¿verdad? No hay dinero para esto. Hay organizaciones que lo menos en los que invierten es en tecnología, ¿verdad? Y pues lo que menos quieren es estar viendo los montos grandes dentro de del área de informática, ¿verdad? Para gastos, ¿verdad? Porque lo ven como gasto. Entonces ya se vuelve pues algo con lo que hay que lidiar, ¿verdad? Que sería pues una salida que usted debe dar y más adelante lo vamos a ver que usted puede ceder a terceros la administración, por ejemplo, por ejemplo, pasan todas sus cuentas corporativas a la nube, ¿verdad? Si hay una persona que administra las cuentas, ¿verdad? Pero pues ya usted se deshace de la carga o del riesgo, ¿verdad? De tener sus servidores, ¿verdad? En la organización. Luego, es importante, ¿verdad? En toda organización contar con una herramienta que garantice la correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y actividades que participan en el área informática y por medio de procedimientos de control que puedan evaluar el desempeño del entorno informático. Viendo la necesidad en el entorno empresarial de este tipo de herramientas y teniendo en cuenta que una de las principales causas del problema dentro del entorno informático es la inadecuada administración de riesgos informáticos. Esta información sirve de apoyo para una adecuada gestión de administración de riesgos basándose en los siguientes aspectos. La evaluación de riesgos inherentes a los procesos informáticos, de las amenazas o causas de los riesgos, de responsables a los procesos informáticos y de elementos de análisis de riesgo. Entonces, generalmente, la parte administrativa es como a la que menos se le presta atención, ¿verdad? Entonces, es la parte que es donde hay mayor debilidad y ocurren mayores desastres, mayores impactos económicos dentro de las organizaciones. Los sistemas de información computarizados son vulnerables a una diversidad de amenazas y atentados por parte de personas, ¿verdad? Tanto internas como externas a la organización, desastres naturales, servicios, suministros y trabajos no confiables e imperfectos, ¿verdad? Pueden ser las consultorías, ¿verdad? Por la incompetencia y las deficiencias cotidianas, por el abuso y el manejo de los sistemas de información, ¿verdad? Ceder con los sistemas informáticos, ahí puede ceder privilegios a personas que no les corresponde, por el desastre a causa de información, robo, fraude, sabotaje, interrupción de las actividades del data center. Entonces, pues, esas son algunas de las amenazas que ustedes, pues, en los ejemplos, en la actividad que vamos a desarrollar en la discusión, vamos a ir ampliando. Es fundamental que los directivos de las organizaciones que no se han ocupado lo suficiente de implementar un estricto sistema de seguridad, se preocupen pues en reconocer la necesidad de establecer normas de seguridad, ¿verdad? Y generar políticas directrices a los niveles más bajos, ¿verdad? Para que sean de conocimiento pues de conocimiento general. Comprender que el papel que desempeñan en la organización está relacionado con la seguridad del ciclo de vida de sistemas de información. Establecer una planificación formalizada para la seguridad informática y gestionar los medios necesarios para administrar correctamente la función de seguridad informática. Esto pues es algo mucho más amplio, ¿verdad? No solamente ir y decir voy a realizar o a identificar estos riesgos, sino que sobre un activo en específico, sino que usted debe hacer un análisis verdadero, ¿verdad? Real de lo que puede estar amenazando a los activos dentro de la organización. Las principales áreas en que habitualmente ha incursionado la seguridad en las organizaciones han sido seguridad física, ¿verdad? El control de acceso, la protección de los datos, que sería viendo como la seguridad lógica, ¿verdad? Y la seguridad en las redes. Ahí pues el control de acceso podría estar tanto en la seguridad física como en la seguridad lógica.
Por lo tanto, se han estado descuidando, ¿verdad? O se ha estado descuidando, como les mencionaba, otros aspectos intrínsecos de la protección informática y que no dejan de ser importantes para la organización, como por ejemplo, la organización y división de responsabilidades, ¿verdad? Es lo que les decía. El mismo desarrollador es el que hace el análisis en una empresa en específico, ¿verdad? Cuando probablemente por la magnitud, ¿verdad? De los procesos, por la diversificación del proceso, pues requiera que una persona se dedique únicamente al análisis y otra únicamente al desarrollo. La cuantificación de los riesgos, ¿verdad? Evaluar al final cuál podría ser el daño, el impacto, ¿verdad? Que causen los riesgos que hemos identificado. Medidas de higiene y salubridad y ergonomía, es decir, también vamos a ver más adelante en algunas clases, en una clase que también es importante en esta parte mencionar la parte de seguridad ocupacional, ¿verdad? Donde pues esto nos puede provocar ciertos riesgos, ¿verdad? Sobre nuestros activos, ¿verdad? Y recuerden que activos ya no solo estamos hablando de un servidor, de una computadora, sino que también sobre el recurso humano. Las políticas hacia el personal, ¿verdad? ¿Cuáles son las que van a seguir, ¿verdad? De confidencialidad, ¿verdad? De disponibilidad, etcétera. Selección y contratación de seguros, pues aquí usted va a evaluar, ¿verdad? Cuál es la, en base a los riesgos, al análisis o a la administración de riesgos que hayan realizado, qué tan importante es la contratación o adquirir seguros para, por ejemplo, los equipos informáticos, ¿verdad? Los de escritorio, los de dispositivos de usuario final. Qué tan importante es, qué tan caro sale, ¿verdad? Aunque como les menciono, no es parte nuestra saber si es más caro, es más económico. Sin embargo, pues sí tenemos que tener en cuenta que no se disparen pues los precios. Aspectos legales y delitos, ¿verdad? Tener en cuenta dentro de nuestras políticas, no solamente identificar que una persona no puede sustraer información de una computadora en una memoria, ¿verdad? Sino que también identificar en las políticas o establecer en las políticas y en las hojas o en el contrato que firma el empleado, establecer cuáles podrían ser las posibles implicaciones legales en las cuales va a incurrir, ¿verdad? Bajo normativa legal, ¿verdad? Normativa legal vigente. Estándares de ingeniería, programación y operación. En el caso que les mencionaba de los delitos, les mencionaba que había que saber también qué acción se iba a tomar en cuanto a algún desastre llegara a ocurrir por cometer un delito un empleado, porque de nada sirve que usted le diga que no puede extraer información, pero él lo esté haciendo, como ve que nunca hay una acción sobre esa actividad que él realiza, entonces eso no tiene validez, o sea, no hay un procedimiento que se va a ejecutar y que va a corregir la conducta del empleado. Entonces es importante pues también tener, que ellos tengan presente, ¿verdad?, cuáles van a ser el impacto de realizar actividades que no están permitidas. Los estándares, ¿verdad?, incluirlos también, tenerlos en cuenta, la función de los auditores tanto internos como externos, seguridad de los sistemas operativos y de red, y el plan de contingencia, ¿verdad?, que vamos a ver un poquito también de esto. Otra falencia es desconocer las relaciones existentes entre los elementos y factores de seguridad. El resultado a todo esto es una perspectiva limitada de la seguridad informática para la organización. A los fines de llevar una revisión completa y exhaustiva de este tema, se propone que los especialistas en seguridad apliquen un enfoque amplio e integral, que abarque todos los aspectos posibles involucrados en la temática desarrollada. Entonces, por eso aquí conviene, ¿verdad?, que nos amparemos en ciertos estándares, ¿verdad?, para poder cubrir y, como dice ahí, pues dar un enfoque amplio e integral a todos los activos de la organización. Entonces, ya viendo pues gestionado los activos, identificado cuáles son los activos y previendo una gestión dentro de la organización tanto de activos como de riesgos, ¿verdad?, porque ya identificamos
cuáles son los activos con los que cuento y también identifique cuáles son los posibles riesgos que puedo acarrear, ¿verdad? En base a debilidades y amenazas. También, pues, en la parte de la ejecución de auditoría, vamos a apoyarnos sobre COVID, ¿verdad? Y uno de sus dominios, ¿verdad?, es la entrega, servicio y soporte, como el que están viendo ustedes ahorita en su pantalla. Identificar de qué manera se aplica la correcta implementación de los objetivos de control, es decir, a través de la documentación, y cómo voy a constatar que se están cumpliendo. Es decir, ya identifiqué los recursos y ya vi cuáles son los riesgos, ¿verdad? Entonces ahora, si usted va a desarrollar la auditoría, ya sabe que hay una gestión de los recursos y hay gestión de la seguridad informática. Ok, entonces usted como auditor se va al estándar, al marco de trabajo de ISACA, COVID-5, ¿verdad? Y sobre ese, pues, comienza a revisar cuáles son los dominios que aplican al proceso, al área de la organización que va a revisar. Y en este caso, pues, encontramos el que habíamos mencionado en la clase anterior, gestionar servicios de seguridad, que corresponde al DSS 05. Y ahí tenemos 3. Por ejemplo, el primer DSS dice proteger contra software malicioso, malware, ¿verdad? Implementar y mantener efectivas medidas preventivas de detección correctivas, especialmente parches de seguridad actualizados y control de virus a lo largo de la empresa para proteger los sistemas de información. Luego tenemos en el otro proceso, gestionar la seguridad de los puestos de usuario final, gestionar la seguridad de las redes y de las conexiones. Y, por ejemplo, si entramos al primer DSS, que es proteger contra software malicioso, podemos ver que aparecen ciertas actividades. Entonces, este es un estándar, ¿verdad? Esto es lo que una organización viene, toma, ¿verdad? Y sabe que debe divulgar o concientizar a las personas sobre el software malicioso, instalar herramientas, ¿verdad? Distribuir el software de forma centralizada, revisar y evaluar regularmente la información sobre nuevas posibles amenazas. Entonces, estos son como los marcos de acción, ¿verdad? El estándar sobre el que, bueno, entonces COVID dice que tengo que divulgar, que tengo que instalar, que tengo que acá y que allá. Entonces, el auditor toma esas actividades, por ejemplo, y más adelantito vamos a ver cuáles son las herramientas que puede utilizar. Dentro de ellos me adelanto y están los checklists, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una actividad en específico, para un checklist es como una pregunta cerrada, ¿verdad? O sea, es decir, por ejemplo, para divulgar y concientizar sobre el software malicioso, yo puedo hacer una pregunta y digo, ¿se realizan capacitaciones periódicas acerca de cómo usar o de qué es el software malicioso? Entonces, y ahí la respuesta sí, no, ¿verdad? Y una observación. Luego, otra pregunta que puedo hacer siempre sobre esta misma actividad: ¿se fomenta en la empresa el uso de procedimientos para la prevención contra software malicioso? Es decir, se utiliza, se realizan procedimientos adecuados, ¿verdad? Para poder extraer y USB, ¿verdad? Ingresar y extraer USB, por ejemplo, ¿verdad? Si la persona siempre analiza la USB con el antivirus y que el antivirus está actualizado, obviamente, ¿verdad? Luego, la siguiente actividad, de ahí, por ejemplo, de esta actividad ya saqué 2 preguntas de un checklist, ¿verdad? Para un checklist. De ahí vemos el siguiente: instalar y activar herramientas de protección frente a software malicioso. Ok. Entonces puedo preguntarme, ¿los equipos de la empresa tienen instalado un software antivirus? ¿Sí o no, verdad? Ok. ¿Qué otra cosa puedo preguntar? Si está actualizado, pero, perdón, sí está instalado, pero ahora, ¿será que la base de datos de los antivirus se actualiza constantemente? ¿Sí o no, verdad? Porque puede ser que no esté actualizado. Y así sucesivamente, para cada una de las actividades, usted como auditor puede ir creando su herramienta, ¿verdad? Sobre la cual, pues, va a ir evaluando de acuerdo al método, a la técnica que usted escoja, si va a ser una entrevista, si va a ser, inclusive puede ser una visita en sitio y usted puede apoyarse del checklist,
Y usted va a verificar si sí hay antivirus, si la persona realiza un procedimiento de acuerdo a cómo se ha establecido, ¿verdad? Y pues para cada una de esas actividades usted puede, teniendo el estándar, ¿verdad? Que se debe divulgar, que se debe instalar, que se debe distribuir y revisar, usted puede ir tomando y haciendo su checklist de acuerdo a la planificación que ha realizado previamente. Y así pues, así sucesivamente con, por ejemplo, en gestionar la seguridad de red y de las conexiones, ¿verdad? Utilizar medidas de seguridad y procedimientos de gestión relacionados para proteger la información en todos los modos de conexión. Pero veamos la primera actividad. Basándose en el análisis de riesgo, los requerimientos del negocio, establecer y mantener una política para las conexiones. Ok. Entonces la pregunta puede ser, ¿se ha establecido una política de seguridad para mantener estas conexiones basadas en el análisis de riesgos, por ejemplo? Sí o no, ¿verdad? Ahora, ya sí está la política, ¿verdad? Pero ¿se da cumplimiento a esas políticas de seguridad o están debidamente actualizadas? Luego, pues, aparece permitir solo a los dispositivos autorizados tener acceso a la información y a la red de la empresa, ¿verdad? Podemos preguntar, ¿se han establecido controles de acceso a las conexiones? ¿Existen registros de los dispositivos, ¿verdad? Que se permiten o que ingresan a la red? Es posible verlo, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente van creando ustedes, pues, un checklist de acuerdo a cada actividad, ¿verdad? Que se ve o se observa, ¿verdad? En la parte del dominio de dar entrega y soportar servicios, ¿verdad? Vamos a ver un video sobre este proceso y ese ya se los puse en el aula. Quiero ver. Ahorita se los comparto. Se los puse en el aula. Ustedes lo pueden revisar. Y es la explicación de ese dominio de COVID-5. Solamente si no escuchan el audio en algún momento, alguien por favor ahí me interrumpe. Ahorita voy. Enmarcado dentro del framework de COVID-5, desarrollado por ISACA, encontramos el proceso DSS 05, que es la base fundamental de un plan de defensa en ciberseguridad. Este proceso tiene 7 objetivos de control de seguridad operacional. El primero es la protección contra malware. El segundo, gestión de redes y seguridad de conexiones. El DSS 05.03, gestión de seguridad de terminales. El cuarto, gestión de identidad de usuarios y acceso lógico. El quinto, gestión de acceso físico a IT. El punto 06, gestión de documentación sensible y dispositivos de salida. Y el punto 07 y último, supervisión de la infraestructura para detección de incidentes de seguridad. Todos los objetivos de control que vamos a enunciar a continuación forman parte del conjunto de actividades que debe ejecutar y gestionar el centro de operaciones de ciberseguridad de cualquier organización. El primer objetivo de control es la protección contra malware. Dado que la mayor parte de los ciberataques perpetrados hoy en día utilizan algún tipo de malware, suponen un reto para la ciberseguridad. Entre las actividades y controles a establecer está la implementación de antivirus, la aplicación de parches de seguridad, la actualización constante de información sobre ciberseguridad, gestión de cambios, filtrado y supervisión de tráfico de red, y formación en seguridad. Gestión de redes y seguridad de conexiones es el segundo objetivo de control de DSS 5 e incluye políticas de conexiones de red, imposición de contraseñas de acceso, despliegue de firewalls y sistemas de detección de intrusiones, cifrado de comunicaciones y protocolos de seguridad en red, configuración y compartimentación de redes, implementación de sistemas de verificación de la seguridad de transmisión y recepción. Y por último, evaluación de las medidas de seguridad, incluyendo pentesting. El tercer punto es la gestión de seguridad de terminales, que cubre la configuración de seguridad
de equipos tales como servidores, computadoras de escritorio y portátiles, tablets, teléfonos, elementos de red y muchos otros. La fortificación o hardening de equipos, que es la aplicación de medidas estrictas de seguridad, como por ejemplo eliminar cualquier aplicación o servicio innecesario o bloquear los puertos de comunicaciones, físicos y lógicos, que no se vayan a utilizar. Y por último está la gestión del acceso remoto a los equipos y a la infraestructura. La gestión de identidad de usuarios y acceso lógico es el cuarto objetivo de control de DSS05, uno de los más complejos del proceso, ya que involucra en gran medida el factor humano y afecta a la disponibilidad y usabilidad de los sistemas. De igual modo, un mal diseño puede hacer inútiles el resto de objetivos de control. Una de sus principales funciones es la gestión de identidades de usuario y aplicación, por lo que debe controlar la vida de las identidades desde su creación hasta su eliminación, establecer los privilegios que se asignan a cada identidad o grupo de ellas. También se ocupa de los sistemas de autenticación y autorización de accesos, y la supervisión constante de identidades y privilegios, así como de las vías de acceso y registro. El quinto objetivo de control es la gestión de acceso físico a recursos IT, incluyendo seguridad perimetral, como verjas, cerraduras, puertas y otras. Sistemas de detección de intrusión, como alarmas sensorizadas o sistemas de videovigilancia. Sistemas de registro y controles de acceso de personal por zonas. Elementos de identificación de personal, como tarjetas o tokens. Y protocolos de gestión de visitas. Un medio para reducir el esfuerzo que supone el quinto objetivo de control de DSS05 es subcontratar infraestructuras como servicios, es decir, trasladar recursos a empresas de hosting o servicios cloud. De esta manera, transferimos ciertos riesgos, pero también debemos tener en cuenta que perdemos cierto control y que hay que solicitar al proveedor de servicio unos criterios mínimos de seguridad. La gestión de documentación sensible y dispositivos de salida es el sexto objetivo de control y está enfocado sobre todo a evitar la exfiltración de información sensible, ya sea física o digitalmente, lo cual es complicado dado que constantemente se envían correos electrónicos, entran y salen computadoras portátiles y smartphones en la organización y a menudo operan en redes fuera de nuestro control. Para facilitar este objetivo de control existen medidas como cifrado de comunicaciones y soportes de memoria, conexiones VPN, gestión de privilegios de acceso a información, protección de terminales mediante contraseñas, entre otras. Por último, tenemos la supervisión de la infraestructura para detección de incidentes de seguridad, que consiste en establecer medidas de monitorización y análisis que permitan detectar qué eventos de los que tienen lugar en nuestra infraestructura pueden considerarse indicadores de una incidencia de seguridad, sea presente, pasada o futura. Para esto se instalan sistemas de detección y prevención de intrusiones, más conocidos como IDS e IPS. También están los sistemas de registro de actividad o logs y los sistemas de gestión de información y eventos de seguridad, o sistemas SIEM. Se deben establecer los mecanismos de notificación de incidencias para su procesado y, en caso de tratarse de infraestructuras críticas, los reportes adecuados a las autoridades competentes. Y por último, aunque no menos importante, la recolección de evidencias forenses para el desarrollo de las acciones pertinentes, tanto legales como de adaptación de los planes y objetivos de control. Ok, vale aclarar acá, ¿verdad? De que, hola. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, le escuchamos. Sí, se escucha. Ok, ok. Entonces les mencionaba que en este caso, pues, algo bien importante es que menciona que un factor, el más delicado, ¿verdad? No menos importante, el más delicado es el factor humano, ¿verdad? Ya que, pues, sin él, ¿verdad? Si ustedes no prevén cierta seguridad, en este caso, vale aclarar que yo he tomado el DSS05 que está enfocado a la parte de seguridad, ¿verdad? Si ustedes se van a otro dominio, van a encontrar, pues, sobre, por ejemplo, desarrollo e implementación, ¿verdad? Y
y tiene pues sus factores, ¿verdad? En específico. Ustedes pueden buscar a raíz de ese video que les he puesto los demás dominios de COVID para tener una mejor comprensión, ¿verdad? Porque ahí está en ese video que les coloco, es el DSS-05, pues está resumido muy bien ahí, ¿verdad? Que es siempre, eso siempre lo pueden encontrar en la página que les enseñé la vez anterior, que iba a ser la referencia de la estructura de COVID-5. Entonces menciona que mencionó cosas muy importantes. Primero el factor humano, ¿verdad? El factor humano pues muy importante porque si ustedes no tienen en cuenta, ¿verdad? Las acciones que él puede realizar, puede ser que echemos por la borda pues todo el plan de seguridad, ¿verdad? Que se ha trabajado, ¿verdad? Porque el usuario fácilmente puede ser tanto como una amenaza como una vulnerabilidad para la seguridad dentro de la organización, ¿verdad? Mencionaba pues también, ¿verdad? De los controles, ¿verdad? Que se deben realizar, ¿verdad? De acuerdo a la gestión, por ejemplo, del acceso físico, mencionaba la seguridad perimetral, ¿verdad? Mencionaba sobre los sistemas de detección de intrusos, ¿verdad? Y estos pues pueden ser también por medio de un sistema de videovigilancia, ¿verdad? Los registros y controles que tienen sobre el acceso al personal a un sitio determinado. La identificación del personal, ¿verdad? Es decir, que cuente con un carnet que lo identifique, ¿verdad? Y que pues se vaya registrando cada vez que él ha accedido a una zona o a un área determinada. Si no hay pues en la organización un sistema de este tipo, pues por lo menos que las personas que no corresponden al área de IT, pues no pueden ingresar a las áreas que han sido asignadas únicamente para el resguardo de recursos, ¿verdad? O funcionamiento de los recursos de TI. Y pues protocolos de gestión de visitas, ¿verdad? También cuál va a ser el protocolo de ingreso de una persona externa a la organización. Algo muy importante también hablaba sobre la tercerización de los servicios, ¿verdad? Era lo que les comentaba. Ustedes van a poner en una balanza, pues, cuál es lo mejor para ustedes, ¿verdad? El tercerizar un servicio, o sea, el pasar el riesgo, solo porque usted no quiere correr el riesgo, ¿verdad? De dañar la infraestructura, no significa que eso sea específicamente lo mejor, ¿verdad? O que siempre sea lo mejor, ¿verdad? Entonces, pueden tomar de referencia ese video para ver también los otros dominios de COVID. Entonces, ya habiendo identificado, ¿verdad? Cuáles son los recursos, cuáles pueden ser los riesgos, los probables riesgos, y saber que ya hay un marco, un estándar bajo el cual se puede trabajar y sobre el cual como auditores podemos guiarnos, ¿verdad? Que es COVID-5. También encontramos herramientas que son de fácil uso para desarrollar la auditoría. Y entre estas, pues, tenemos el cuestionario, ¿verdad? El cuestionario, pues, se materializa recabando información y documentación de todo tipo. Los informes finales de los auditores dependen de sus capacidades para analizar las situaciones de debilidad o fortaleza de los diferentes entornos, es decir, de lo que ha recolectado. Hay que hacer un análisis, ¿verdad? No colocar suposiciones, sino que para ello necesitamos pues que los cuestionarios se realicen a las personas adecuadas, las personas indicadas, ¿verdad? Y que sea pues una prueba bastante robusta, ¿verdad? Que nos permita recolectar la información que nosotros queramos. Eso también, pues, el cuestionario debe ser muy delicado en la construcción, ya que yo debo hacer las preguntas que creo convenientes, que me van a arrojar resultados que yo necesito. El trabajo de campo del auditor, pues, consiste en lograr que toda la información necesaria para la emisión de un juicio global objetivo, siempre amparado en hechos demostrables, llamados también evidencia. Esto es muy importante. El cuestionario nos va a permitir no solamente colocar, como les decía, suposiciones, sino que en base a lo que recolectamos en el cuestionario vamos a encontrar cierta evidencia, es decir, que sea demostrable. En auditoría todo debe ser demostrable, todo. Si usted dice que hubo baja de usuario y que estas personas ya no se conectaron a partir del mes en el que se les dio de baja o el día que se les dio de baja, pues hay que ir a ver los registros, ¿verdad? A ver si es cierto que él no entró después de haberse ido de la organización, si ya no ingresó a ninguno de los servicios o aplicaciones a los que él tenía acceso. Hay que demostrar que realmente esa persona ya no ingresó. Entonces, todo lo que nos provea un cuestionario nos debe
debemos de tener en cuenta que vamos a recoger o a recolectar una evidencia, porque en base a ello pues nos vamos a amparar para poder redactar nuestro informe. Para esto suele ser lo habitual, a comenzar utilizando la complementación de cuestionarios preimpresos que se envían a las personas concretas que el auditor crea adecuadas sin que sea obligatorio que dichas personas sean las responsables oficiales de diversas áreas a auditar. No necesariamente, si usted va a auditar una aplicación, pues obviamente que vamos a también, aunque no sea el área el que está siendo auditada, ¿verdad? Pero el usuario es parte del proceso. Entonces, aunque el usuario no sea parte del proceso, pero yo considero que es un factor externo, ¿verdad? Que interactúa siempre con el sistema, pues si yo considero conveniente entrevistarlo o enviarle cuestionario, pues lo voy a hacer. Estos cuestionarios no pueden ni deben ser repetidos para instalaciones distintas, sino diferentes y muy específicos para cada situación. Es decir, no vamos a pasar el mismo cuestionario para todas las empresas en las que andemos realizando una consultoría, ¿verdad? Para eso pues está la planificación, la auditoría, perdón. Está la planificación, luego está la parte de ejecución y en la parte de la planificación es donde vamos a identificar cuáles son las características de la organización. Sobre esta base se estudia y analiza la documentación recibida, de modo tal que el análisis determine a su vez la información que deberá elaborar el propio auditor. Y aquí tengo pues 3 ejemplos que les quiero enseñar, ¿verdad? De cuestionarios que algunos pues van orientados como si fueran checklists, pero vamos a ver el primer cuestionario. Tenemos acá, aquí por ejemplo ellos le han colocado preguntas en el área de redes. Cuentas con un servidor, qué versión es el servidor, qué capacidad de ancho de banda cuenta, qué tipo de topología de red, ¿verdad? Acá, por ejemplo, aquí les doy un ejemplo en la parte de evidencia. Si usted le pregunta con qué topología de red cuenta, a lo que él responda, usted debe de... esta es una guía, ¿verdad? Que ustedes van a utilizar al momento de ejecutar la auditoría. Pero ustedes pueden colocar otra o una observación o en el momento que ustedes le preguntan cuál es la topología, ustedes pueden solicitar el diagrama ya sea en digital o en impreso, ¿verdad? Impreso. ¿Cuál es el diagrama? Si existe, si no existe, ¿verdad? Realmente, sí, fíjense que dice cuál es la topología, pero nunca lo hemos hecho. Pues sí, pero eso debe estar documentado, ¿verdad? Y esa debe ser la evidencia, no solo porque le diga que es en estrella la topología, ¿verdad? Ya le creyó usted que es en estrella, necesita ver un diagrama oficial que esté firmado, documentado, ¿verdad? Actualizado, que incluya pues todos los elementos o los activos de información que están involucrados en ese diagrama. Entonces esa es la evidencia para esta pregunta, por ejemplo. Por ejemplo, ¿quién le provee el internet, verdad? ¿Cuántos equipos están conectados? Un registro pues de las IP de las computadoras, etcétera. En cuanto al área de soporte, con cuántos equipos de cómputo cuenta, cada cuánto actualiza los equipos. Por ejemplo, aquí podría ser en lugar del monto, se me ocurre que puede preguntar usted si existe un inventario o cuánto le arroja el inventario, ¿verdad? De activos con cierto tiempo, ¿verdad? O sea, de uso, ¿verdad? Licencias, si hay un inventario sobre licencias, ¿verdad? Si hay un control de cuándo van a caducar, a quienes están asignadas las licencias, ¿verdad? O por quienes han sido solicitadas. ¿Cuenta usted con personal capacitado, ¿verdad? O si los usuarios o usted está capacitado, qué sistema operativo utiliza. Y así pueden ir evaluando pues diferentes preguntas de acuerdo al área que ustedes estén revisando. Aquí, por ejemplo, en el siguiente dice, el lugar donde se ubica el centro de cómputo está seguro de inundaciones, de robo, de cualquier otra situación que pueda poner en peligro los equipos. Sí o no, ¿verdad? Eso suena a un checklist, pero hay preguntas más abajo que ustedes las pueden especificar, como esta, por ejemplo. El centro de cómputo da hacia el exterior, ¿verdad? El material con que está construido el centro de cómputo es confiable. Dentro del centro de cómputo existen materiales que pueden ser inflamables o causar algún daño a los equipos. Existe lugar suficiente para los equipos.
puede preguntar usted si a raíz de esta, por ejemplo, si hay un equipo de protección, ¿verdad? En caso de incendio o de inundación. Aparte del centro de cómputo, se cuenta con algún lugar para almacenar otros equipos, muebles, suministros, ¿verdad? Porque a veces, pues, en el data center se usa de bodega, ¿verdad? Pero eso no es lo más óptimo para el funcionamiento del sistema de ventilación, ¿verdad? Que pues todo el equipo vaya a parar las 60 máquinas que están de descargo, ¿verdad? Las 40 máquinas o esté toda la huesera en el data center, ¿verdad? Eso también no, pues no, podría ser una posible observación, ¿verdad? Aunque de mediana subsanación. Cuenta con salidas de emergencia, si están señalizados, si hay adecuada iluminación, ¿verdad? Y esto pues ya, esto de señalización, iluminación y ubicación, ya tirándole pues a la parte de seguridad ocupacional, ¿verdad? Por eso es importante también incluirlo, ¿verdad? ¿Qué tipo de lámparas utilizan? Se encuentran distribuidas las lámparas dentro del centro de cómputo. Es suficiente la iluminación, los aires acondicionados están limpios, dice la ubicación de los aires adecuada, no es que estén encima del cabal del servidor, ¿verdad? Sino que hay una ubicación adecuada. Entonces, más o menos, así pues, en este caso lo han hecho como cuestionario, vamos a ver un formato de checklist, donde este mismo se puede pasar a checklist y es el que vamos a utilizar nosotros en caso de que la tarea utilice este tipo de herramienta. La tarea exaula que van a realizar. Entonces, acá también les he subido una tesis donde aparece segmentado, ¿verdad? ¿Cuál es hay ejemplos, ¿verdad? De preguntas que se pueden realizar. En cuanto a la evaluación física, está hablando sobre la parte de seguridad física. Se han adoptado medios de seguridad en la dirección de informática. Y existe una persona responsable de la seguridad. Me parece porque está pensando primero que si hay una persona, es lo primero, lo más importante. Si hay una persona que se encargue de administrar esta parte. Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor control. Existe personal de vigilancia de la seguridad en la institución. La vigilancia se contrata directa o por empresas que venden servicios. Existe una clara definición de funciones. Se investiga a los vigilantes cuando son contratados directamente, se controla el trabajo de horario, se registran las acciones de los operadores para evitar que realicen alguna actividad que pueda dañar el sistema y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí pueden encontrar diferentes preguntas que se pueden ir evaluando, ¿verdad? Por ejemplo, acá existe alarma, dice, para detectar fuego, ¿verdad? Para avisar en forma manual la presencia de fuego, para detectar una fuga de agua, para detectar magnetos. Existen alarmas en cuanto a las máquinas, ¿verdad? Y así pues los cuartos de servidores, alarmas pues que puedan preverle a ustedes el acceso no autorizado a ciertas áreas de usuarios, etcétera. O que por ejemplo hay un sistema que entre pues en apoyo, ¿verdad? Cuando se haya dañado un aire acondicionado, el sistema de ventilación, ¿verdad? Dentro de la organización, del data center o en un área determinada. Entonces, esos serían los ejemplos de los cuestionarios, ¿verdad? Y luego pues viene la parte de la entrevista. La entrevista ya puede ser una plática, ¿verdad? En la que pues usted puede también hacer uso, ¿verdad? De un cuestionario o de una guía preelaborada en este caso para la entrevista. Hay que elaborar una guía en la cual pues nos va a servir para poder ir dirigiendo esa entrevista. Y poder a partir de la entrevista poder ir sacando la información que necesitamos. La desventaja que podemos encontrar de la entrevista es que de repente podemos perder el hilo de lo que queremos encontrar, o sea, de lo que queremos detectar. No como en un checklist que ya llevamos definidos las preguntas puntuales que queremos evacuar. El auditor comienza a continuación las relaciones personales con el auditado y lo hace de tres formas. Dice, mediante una petición de documentación concreta sobre alguna materia de su responsabilidad, ¿verdad? Lo puede decir, puede mandar un correo, ¿verdad? Un memorándum, una nota, ¿verdad? Mediante una entrevista en la que no
no se sigue un plan determinado ni un método estricto de sometimiento a un cuestionario, ¿verdad? Pero es lo que les mencionaba, la desventaja puede ser que perdamos el rumbo de la entrevista. Por medio de entrevistas en las que el auditor sigue un método preestablecido de antemano y busca finalidades concretas, es decir, puede ejecutar la entrevista y se hace acompañar pues de un cuestionario o de una guía de preguntas elaboradas previamente. La entrevista es una de las actividades personales más importantes del auditor y en ellas recoge mayor información y mejor matizada que la proporcionada por medios propios puros técnicos, ¿verdad? A veces la entrevista pues nos permite identificar, ¿verdad? ¿Por qué algo se está comportando de una manera determinada, ¿verdad? Que no es lo normal. Probablemente pues la documentación únicamente me puede arrojar que las cosas no se están haciendo bien, sin embargo, si usted hace una entrevista, pues la persona puede determinarlo en concreto por qué se está haciendo de esa manera, ¿verdad? Luego, se deberán efectuar entrevistas con el personal de procesamiento de datos, para lo cual pueden entrevistarse a un grupo de personas elegidas y señaladas. Además, para que quienes deseen externar sus opiniones lo podrán hacer en determinado lugar y hora. En algunos casos es conveniente señalar un número telefónico para poder hacer una reunión fuera de la dirección de informática y hay que solicitar que las opiniones sean debidamente fundamentadas, ¿verdad? Nosotros no vamos a ir a lo loco, pues a entrevistar, ¿verdad? Ello nos servirá para determinar el grado de cumplimiento de la estructura organizacional, administrativa, el grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos administrativos, la satisfacción o la insatisfacción que haya, ¿verdad?, dentro del proceso, la capacitación, ¿verdad? Podemos identificar si es necesaria una capacitación o si realmente no es necesario, ¿verdad? O inclusive, pues yo les mencionaba, incluir, ¿verdad? Más personas dentro de la organización, ¿verdad? Que ayuden pues a la elaboración o al cumplimiento de las actividades. Observaciones generales que se pueden realizar. Entonces acá, como les mencionaba, ¿verdad? Para la entrevista pues hay que hacer una guía previamente donde podemos colocar, por ejemplo, el nombre del puesto, ¿verdad? ¿Cuál es el cargo que de la persona que vamos a auditar? El puesto del jefe inmediato, el puesto a quienes reportan, el puesto de las personas que reportan al entrevistado, número de personas que reportan al entrevistado, las actividades que realiza, le podemos preguntar las actividades que realiza en su puesto, actividades periódicas, actividades eventuales, con qué manuales cuenta para el desempeño de su puesto, cuáles políticas tienen establecidas para el puesto, señale las lagunas que considere que existen en la organización, en caso de que el entrevistado mencione cargas de trabajo, cómo las establece, cómo las controla, cómo se deciden las políticas que se han implementado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Usted puede ir colocando, pues, dependiendo lo que quiera, lo que esté auditando y lo que quiera obtener, puede desarrollar una guía de entrevista para para no perder el hilo, ¿verdad? De la entrevista y de lo que usted quiere obtener. Luego, pues vienen los checklists, les mencionaba, ¿verdad? El auditor profesional y experto es aquel que reelabora muchas veces sus cuestionarios en función de los escenarios auditados. Tiene claro lo que necesita saber y por qué. Sus cuestionarios son vitales para el trabajo de análisis, cruzamiento y síntesis posterior. Es decir, depende cómo se construye el cuestionario, cómo elabore una guía para una entrevista y cómo ejecute o construye el checklist, pues usted va a tener una mejor visión, ¿verdad?, de lo que ha ido a recolectar y por lo tanto pues va a tener va a realizar una mejor síntesis de todo lo que ha recolectado. Dice, lo cual no quiere decir que haya de someter al auditado a unas preguntas estereotipadas que no conducen a nada, ¿verdad? Porque las preguntas que estábamos viendo anteriormente es, ¿y qué es lo que hace, verdad? ¿Y qué es lo que hace eventualmente? ¿Y qué es lo que hace frecuentemente? Puede ser que el auditado se sienta que eventualmente me está queriendo decir que hay cosas que no hago, ¿verdad? O quiere saber si yo me mantengo ocupado, o si hago algo, si no hago nada. Entonces, habrá que buscar la forma de
de hacerle ver al auditado, ¿verdad?, qué es lo que yo quiero lograr con esas preguntas. Muy por el contrario, el auditor conversará y hará preguntas normales que en realidad servirán para la complementación, ¿verdad? Entonces, hay preguntas que descalifican el uso de los checklists, ya que consideran que leer una pila de preguntas recitadas de memoria o leídas en voz alta descalifica al auditor informático, pero esto no es usar un checklist. Es una evidente falta de profesionalismo. El profesionalismo pasa por un procesamiento interno de información a fin de obtener respuestas coherentes que permitan una correcta descripción de puntos débiles y fuertes, ¿verdad? O sea, identificar, primero tener el objetivo de qué quiero lograr con el checklist, ¿verdad? Y segundo, pues, identificar en esta parte lo que quiero saber es identificar cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos fuertes. Vamos a ver en cuanto al checklist. Vamos a quedarnos hasta acá. Solo les voy a mostrar en la parte de los checklists un formato muy bueno, ¿verdad? Que únicamente lo que le falta es el encabezado, pero ya se lo voy a mostrar en el otro. Solo me confirman si están viendo el checklist, la imagen. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, acá, imaginémonos que esta parte es el DSS, ¿verdad? El DSS 051, ¿verdad? Que estábamos viendo inicialmente. Entonces, en este, pues, así de forma genérica, estamos hablando de seguridad física. Si se fijan en la estructura de ese checklist, pues tiene sí, no, aplica, no aplica, ¿verdad? Y una observación. Veamos la primera pregunta, dice relacionados con la infraestructura. ¿Existe personal de vigilancia en la institución? Sí o no, ¿verdad? Y le coloca sí. ¿Existe una persona responsable del área de seguridad? También. ¿Se controla el trabajo fuera del horario normal? No. Y hay una observación. Posible fuga de información operativa de la organización. Vean. A esta observación le vamos a poner atención, ¿verdad? De acuerdo a lo que encontremos. Porque esto nos va a prever elementos o criterios muy importantes para poder elaborar nuestro informe. Por ejemplo, en este otro, relacionados con las instalaciones eléctricas. ¿Tiene la empresa contratado un electricista? Sí, pero acá dice, no se encontró evidencia de la capacitación. O sea, sí lo tiene, pero probablemente aquí podemos decir que no tiene, por ejemplo, los electricistas creo que cuentan con ciertas acreditaciones, no recuerdo cómo se llaman, ellos tienen un nivel, carnet por niveles o algo así. Puede ser que yo esté pidiendo acá ese carnet en específico, ¿verdad? Regáleme la certificación que lo acredite como ingeniero eléctrico o como técnico electricista, ¿verdad? Entonces, pero fíjese que fui a recursos humanos, lo pedí, pero no lo encontré. Dependiendo de la persona que estoy evaluando, ¿verdad? Entonces, aquí en la observación, sí, pero no estaba, ¿verdad? Entonces, esta puede ser una observación, ¿verdad? De aquí, pues, puede ser que lo manden a capacitar, ¿verdad? No significa que van a contratar a alguien que tenga, sino que ¿cómo se llama? Que sepa, ¿verdad? O que lo tenga, sino que puede mandar a capacitar al personal. Y así sucesivamente, acá por ejemplo relacionados al hardware, ¿los equipos informáticos han sido asignados a cada empleado? Sí, no se presentó evidencia. ¿Cómo podemos presentar la evidencia de esto? Pues se puede llevar actas de entrega de equipo, ¿verdad? Si a mí me preguntaran, ¿los equipos han sido asignados a cada empleado? ¿Cómo lo compruebo? Tengo actas de recepción de los equipos. Cuando el usuario vino, le levanté un acta con las características del hardware y software instalado y pues lo tengo archivado. Aquí está, me está pidiendo de un empleado en específico, todos los que entraron en el 2020. Acá tengo las actas de los usuarios que me han recibido esas actas, ¿verdad? Entonces, en este caso no hay evidencia. Entonces, este ya es un posible punto de observación, ¿verdad? Y que puede ir en el informe. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si se notifican las fallas, no, ¿verdad? No se mostró evidencia al respecto, el área no cuenta con un histórico, ¿verdad? O sea que solo lo van haciendo a lo que va saliendo, ¿verdad? Pero aquí necesitan, pues, puede ser un sistema, ¿verdad? Que les permita cuantificar el reporte de fallas que se dan periódicamente.
Y así sucesivamente. ¿Qué le falta a este checklist? El encabezado les mencionaba. Este es un estándar muy bonito porque trae de checklist, porque trae bien segmentado, pues, todas las áreas o secciones que usted quiera incluir de acuerdo al estándar que va a utilizar. De guía, ¿verdad? Esto se los he subido al aula. Tenemos este otro. Ah, bueno, esto creo que es la continuación, sí. Quiero mostrarles otro por acá. Ah, acá. Vaya, si se fijan, la parte de abajo es diferente, sin embargo, me parece mucho el encabezado. En esta parte me dice el cliente, ¿verdad? En caso que es una consultora, el nombre de la empresa, la fecha en la que se ha realizado ese o se ha utilizado ese checklist, el dominio al que estamos evaluando y el proceso, ¿verdad? Aquí el DSS-05, el proceso 1, ¿verdad? Lo de la protección del malware, ok. Una referencia, pues ahí usted lo va a evaluar dependiendo de la empresa, puede armar un código en base a la unidad, puede armar un código en base al área, a la dirección, etc. Es un código que usted puede, como unidad interna, es decir, como unidad auditora, ¿verdad? Dentro de su unidad o de su agente auditor, puede utilizar una referencia, ¿verdad? Para identificar este checklist en específico. ¿Quién lo preparó y quién lo realizó? ¿Verdad? Inclusive puede ir aquí revisado, ¿verdad? ¿Quién lo ha revisado? Entonces, este encabezado me permite, pues, identificar de manera general todo el checklist, ¿verdad? Y ahí vemos, pues, que pueden utilizar el formato que les enseñé anteriormente, que es similar, ¿verdad? A este que está acá. Y luego vamos a ver qué tenemos aquí. Ahí esa es la continuación de ese checklist. Entonces, las tres herramientas que tenemos, ¿verdad? Son para el uso de la auditoría, ¿verdad? Son la entrevista, el cuestionario primero, perdón, ¿verdad? La entrevista y podemos tener el checklist, ¿verdad? De todo esto vamos a obtener evidencias, ¿verdad? Que es lo que nos va a importar para a la hora de elaborar nuestro informe de auditoría, luego de ejecutar la auditoría. Con esa parte, pues vamos a continuar el día martes, viendo las evidencias. El día de ahora nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? No sé si alguien tiene una pregunta, ¿alguna pregunta? Ajá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, entonces, ¿hola? ¿Alguien iba a hablar? Ok, bueno, entonces nos quedaríamos hasta acá. Nos veríamos el día martes en la sesión, ¿verdad? Pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Buenas ingeniera. noches. Buenas, Gracias, ingeniera. buenas noches. Bueno, buenas noches.